la terminal de Python, pero de una forma más amigable, tiene como opciones de que vayas guardando en la memoria lo que vas haciendo, y puedes utilizar comandos así del sistema operativo directamente. Entonces te puedes cambiar de directorio, puedes copiar archivos. Entonces esto que ven aquí es la terminal de Python. Si no la tienen, pues no se preocupen, pueden trabajar directamente en Python, pero si sí la tienen, pues está más padre porque es más amigable. Entonces estamos todos ahí con la terminal abierta. Entonces les voy a ir explicando así más o menos qué onda, y la idea es que vayan haciendo los ejercicios. Entonces mi primera pregunta es si ya todos tienen abierta la terminal, los que traen laptop, ¿sí? Y la segunda es si todos los que no traen laptop ya se pegaron con alguien que sí. A ver, déjenme revisar. A ver, veo muy poquitos laptops en esta fila. ¿Por qué no se cambian? Miren, allá esos del ENES ya se saben que me van a ayudar a los demás. Entonces no van a ocupar sus computadoras. Entonces compartan allá. A ver, ¿qué amiga? Ya le apreté. El segundo y la próxima. No sean tímidos, es por la ciencia. Ya tienen que ser ¿Bien? Gracias. Y si alcanzan a ver esa letra, ¿verdad? Porque si no alcanzan a ver, pues vénganse más adelante para que estén hasta allá atrás. Bueno. Y a ver, me busco Python. No sé dónde quedó mi casa. Bueno, miren, entonces esto ya se los platiqué ayer, ya les conté que, a ver, ¿se acuerdan de cosas? Pues Python estaba hecho sobre un lenguaje que es con fines pedagógicos, ha sido ampliamente aceptado en las universidades porque es muy sencillo para empezar a programar, y parte de su popularidad se debe a que tiene un montón de gente trabajando en él, entonces tiene un montón de bibliotecas asociado con lo que se les imagine. Entonces, por ejemplo, una pregunta que me han hecho con frecuencia es cómo se compara Python con otros lenguajes de programación, por ejemplo con C, si lo recomendaría o qué diferencias importantes veo. Entonces, Python para fines prácticos es un lenguaje que es interpretado. Entonces, y además, pues es de más alto nivel. O sea, si ustedes ven las instrucciones, pues se parece muchísimo más al inglés que si están programando en C, ¿no? Entonces hay un costo de eso, de no declarar variables, de que todo sea tan bonito, pues tiene un costo. Entonces, efectivamente, Python es más lento que si ustedes programan, por ejemplo, en C o en C++. Ahora, cuando digo más lento, ya mucha gente se desanima y cree que es como de juguete, pero justamente la popularidad de Python es porque está en un término medio, o sea, tiene así bueno, voy a usar un falso un compromiso, así tiene que estar en un término medio entre que es muy fácil programar en él, muy rápido, y que sí te permite atacar problemas de la vida real. Entonces, por ejemplo, para redes, vamos a ver que no se recomienda para hacer análisis de redes muy grandes. Entonces, pero cuando digo muy grandes, pues no digo de 10 nodos para arriba. Cuando digo muy grandes, me refiero de 2 millones en adelante, ya no les conviene usar Python, a lo mejor. Entonces, pero 2 millones, 10 millones de nodos es un montón, o sea, con eso sí pueden hacer problemas que sean de la vida real, digamos. Entonces Python, sobre todo para lo que funciona, les decía, pues es para hacer cosas muy rápido y es para que te concentres en los algoritmos y en hacer estos prototipos, en implementar tus ideas, y funciona muy bien para proyectos de la vida real, hasta un tamaño moderado, bastante aceptable. Entonces, una cosa que es muy impresionante es que si ustedes están utilizando Python y se les ocurre que necesitan hacer una aplicación relacionada con lo que sea, pruébenlo,
Googlean Python y el nombre de lo que estén haciendo y seguramente hay varias bibliotecas asociadas. O sea, vamos a suponer que están haciendo un proyecto analizando películas, busquen Python IMDb y hay una biblioteca que se llama IMDb Py que te deja descargar la información de las películas con comandos así súper sencillos. O quieren trabajar con algún documento en Excel, busquen Excel Python y hay como 3 bibliotecas que te dejan conectarte directamente así con documentos en Excel y los comandos, como todo lo que se utiliza en Python, son súper sencillos y súper intuitivos. O sea, si quieres trabajar en la celda tal, pues es así, edita celda y pones el número. Entonces, está muy sencillo. Entonces, incluso para hacer, ¿conocen estos cómics de ñoños XKCD? Bueno, vamos a suponer que están haciendo una gráfica y quieren que tenga el estilo de XKCD. Hay una biblioteca en Python y el comando es algo así como XKCD mi gráfica y listo, te lo pone así en formato de XKCD. Entonces, pues está muy padre que haya tanta gente trabajando en esto que es software libre y van a encontrar bibliotecas para todo, van a encontrar foros para todo y eso creo que también es uno de los ingredientes que ha contribuido a la popularidad de Python. Entonces, pues sí, ya después si están pensando hacer algo a gran escala, si están pensando trabajar así con Big Data, pues van a tener que usar otra herramienta, aunque si están trabajando con Big Data van a tener que usar otra herramienta de todas formas, o sea, tampoco lo van a programar directamente en Java ni nada de eso, hay cosas específicas para ese tipo de problemas. Pero sí, o sea, en general, por ejemplo, si están buscando patrones en grafos, que es un problema súper costoso y muy difícil, pues sí, haces el prototipo en Python y después pasas tu código, ya cuando está bien tu algoritmo, pues a C++, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, pero entonces vamos a ver esto de Python. Y les decía que si tienen instalada esta consola que es Python, esta es así interactiva y tienes así algunas funciones adicionales. Ahora, lo primero en los comentarios, pues si quieren ir poniéndole comentario a todo lo que vayan haciendo, esos los vamos a hacer así con este símbolo del gatito, con este escribimos comentarios. Entonces, a ver si quieren, les pongo un primer comentario aquí. Entonces sería comentario en Python. Entonces, con ese símbolo se escribe. Para hacer operaciones aritméticas, pues pueden hacer las operaciones directamente allí en la consola y ahí pues no hay sorpresa. O sea, tienen el símbolo de más, el de por. Si quieren elevar algo a un exponente, pues eso se hace con doble asterisco. Vamos a suponer, por ejemplo, allí estoy elevando 2 al cubo y entonces ahí inmediatamente veo el resultado. Para asignar variables, pues no las tengo que declarar previamente. Entonces, por ejemplo, puedo decir que A es igual a, no sé, 1 más 4 bueno, aquí lo voy a poner entre, no importa porque les voy a hacer un comentario de esto, pero si hago esto, pues ya se queda almacenado el resultado en la variable A. Entonces el operador de asignación pues es el símbolo de igual y para nombres de variables pues lo mismo, o sea, pueden utilizar letras, números, guiones bajos y de preferencia pues sus variables no deben empezar con números. ¿Qué más? Pues no utilicen palabras reservadas del lenguaje, no le pongan a su variable for, ni if, ni nada de eso. Y bueno, si tienen preguntas me van diciendo, ¿verdad? Distingue mayúsculas y minúsculas. Bueno, aquí un comentario importante es que, a ver, si yo reviso qué está almacenado en la variable A, ¿qué debería de ver? Exactamente. Entonces, bueno, no sé qué versión de Python descargaron, pero entonces algo en lo que sí van a tener que poner un poco de atención es si es 2 punto algo o 3 punto algo. Porque en la versión 2 punto algo, el operador de división, cuando estás trabajando con enteros, te deja el resultado con enteros. Entonces, por ejemplo, ahí a lo mejor ingenuamente yo estoy esperando que me diga que 5 entre 2 es 2.5 y lo que encuentro cuando pregunto quién es A es que tiene guardado un 2. Entonces, en la versión 2 de Python, si divides enteros, el resultado te da entero por default. Si quieres que te dé algo de punto flotante, pues tienes que declarar al menos uno de tus números involucrados como una variable de punto flotante, pero pues eso se hace muy sencillo. Por ejemplo, si le agrego ahí un punto, ya con eso reconoce que una de las variables es de punto flotante y me almacena el resultado así, como punto flotante. Entonces, nada más ese detalle, tengan cuidado. Creo que todo lo demás trabaja igual. Se respeta la jerarquía de las operaciones y ¿qué más? Pues tengo ahí la operación de módulo, de división entera.
Las variables, como les decía, no es necesario declararlas de antemano, sí es sensible al uso de mayúsculas y pueden utilizar el guión bajo. ¿Y qué más? Pues creo que con eso. Bueno, si vuelvo rápido, si cualquier cosa me dicen, ¿vale? Pero me voy a saltar algunas cosas que creo que no son tan relevantes ahorita para ver si alcanzamos a llegar a la parte de redes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cadenas de texto, pues pueden declarar cadenas de texto con las comillas simples o con las comillas dobles. Y ya con eso van a tener una cadena de texto. Y si quieren, vamos haciendo los ejercicios estos que están abajo, porque eso sí lo podemos usar ahorita que estemos trabajando con las etiquetas de nuestra red. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esos ejercicios. Entonces les pido que declaren dos cadenas de texto. A ver si ahí alcanzan a ver. Entonces, por ejemplo, bueno, hoy no es lunes, hoy es jueves, ¿verdad? Y no estamos en la UNAM, estamos en la UNAM. Una pega y sin burritos. Entonces tengo dos cadenas de texto, las puedo concatenar con el símbolo de más. Sí, porque ahí no pegué el espacio en una de las cadenas. Fíjense que puedo transformar muy fácilmente bueno, vayan viendo ahí qué hace cada uno de los comandos. Sí, bueno, casi todos están muy fácil de adivinar qué hace. O sea, si tengo, por ejemplo, si ese 1 es mi cadena de texto y en Arteaga y sin burritos, y le pongo punto, contar, y entre paréntesis la A, ¿qué es lo que creen que hace? Cuenta cuántas A's hay en mi cadena de texto S1. ¿Sí va bien? A ver, si alguien se llama Mario o Geraldine, a ver, ayúdenme a dar una vueltecita, o Carlos, ayúdenme a dar una vueltecita a ver si están todos bien. Ay, qué flojos. Bueno, entonces contigo mejor que me digan si van haciendo los comandos. Bueno, entonces por ejemplo ahí tenemos este comando que es para contar. Tenemos, a ver, para mí ese uno era esto. Puedo, por ejemplo, a ver, chequen qué pasa si pongo replace, pues es para reemplazar. Pues, sí que los distingue. Puedes cambiar, creo que sí puedes poner un string o incluso puedes poner nada. Si quiero suprimir una letra, puedo, por ejemplo, en lugar de la U decirle que nada, y entonces lo que va a hacer pues es que me reemplaza por nada. Entonces sí se va con el replace. Ahora, ¿se fijaron qué hace? A ver, el último, ¿ya lo hicieron? El de G, in, S2. Por ejemplo, G, in, S1. Entonces ese va a decirme nada más si algún elemento está dentro de una lista o en este caso de una cadena de texto. Bueno, ¿cómo van? ¿Lo lograron?
Si necesitan ayuda, levanten la mano y alguien nos va a ayudar. Alguien que estoy volteando de los sueños. Entonces, bueno, entonces a ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero conste, me van diciendo si voy muy lento o lo que sea. Bueno, miren, en Python algo muy importante con lo que sí vamos a estar trabajando hoy, y en general con lo que estoy trabajando en Python, son las listas. Para declarar una lista, pues simplemente vas poniendo los elementos dentro de corchetes, separados por una coma, y las listas van a ser colecciones de objetos. Lo que vamos a ver es que en Python pues hay un montón de objetos, de tipos de objetos, y en las listas puede ir lo que sea adentro. Entonces, adentro de una lista pues puedes poner números, puedes poner cadenas de texto, puedes poner otras listas, puedes poner incluso funciones. Entonces, en una lista cabe todo. Entonces, pues vayan poniéndole atención ahí a la sintaxis. Las listas de Python quedamos que es con corchetes y tienen que ir separando los elementos con una coma. Entonces, pueden tener listas vacías o pueden tener listas muy anidadas, listas dentro de listas que estén dentro de otras listas. Eso no es una lista, es una colección de objetos. Entonces ese todavía no es un vector porque todavía no tiene esta estructura matemática. O sea, no tiene definido el producto punto y no tiene definido las operaciones que hacen que un vector sea un vector. Entonces, ahí lo que tenemos son listas. Parecen vectores, pero todavía no. Para que sean vectores, los podemos transformar utilizando nuestra biblioteca en NumPy. Ahorita vamos a ver un ejemplito, y entonces esos sí ya son vectores porque ya tienen definidas todas las operaciones. Los puedo sumar, los puedo multiplicar por un escalar. Aquí justamente, bueno, pues sí, vayan haciendo estos ejercicios que les puse. O sea, fíjense que, por ejemplo, cuando yo pongo A más B, lo que hace pues no es sumar las listas, lo que hace es concatenarlas. ¿Sí? Comando para borrar lo que está en la pantalla, o sea, los comandos anteriores. Para borrarlo no lo he encontrado. Cuando yo le pongo clear, lo que hace es que me deja, o sea, nada más sube automáticamente la terminal, pero ahí están todavía los comandos. Entonces, bueno, vamos haciendo estos ejercicios. Y me voy a poner clear para que se vea esta vela. Bueno, entonces, si van haciendo los ejercicios, lo que vemos es que el operador de más, cuando lo aplicas a listas, lo que haces es concatenarlas. Cuando pongo el for, lo que hago es replicar la lista, el número de veces que estoy indicando. Entonces, si se fijan ahí, por ejemplo, A por 3, pues no multipliqué por 3 con los elementos de la lista. Lo que hice fue poner 3 veces esa lista, así concatenando. Ahora, para acceder a elementos de la lista, puedo utilizar también los corchetes indicando el índice del elemento que me interesa. Entonces, por ejemplo, si para mí esta es la lista A, pues el primer elemento, el 0, el que tiene índice 0, pues sería el número 2. ¿Sí? Entonces, si me interesara, por ejemplo, ahí guardar el número 4 en la variable S, lo tengo que poner así, porque los índices son 0, 1, 2, y entonces ahí en S quedaría guardado el número 4. Ahora, en Python se vale también utilizar índices negativos, y con los negativos lo que pasa pues es que estoy empezando a contar desde el último elemento. Por ejemplo, aquí si pongo S menos 1, pues ese querría decir el último elemento de la lista S. Entonces, no, porque ese es una variable, mi lista era A, entonces tiene que ser A menos 1. Entonces, este sería 4.
Entonces, manipulando los índices también puedo modificar una lista que ya exista. Por ejemplo, ahí puedo, en lugar de preguntarle cuál es el último elemento de A, decirle que quiero que el último elemento sea 1000. Y cuando pregunto quién es A, pues ya se modificó el último elemento. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, ¿están haciendo estos ejercicios? ¿Ya les salieron? ¿En cuál van? A ver, ¿qué hace el último? W igual a range de 10. Me crea una lista del 0 al 9. Una lista con 10 elementos y siempre empieza en el 0. Entonces aquí pongo el range de 5, por ejemplo, bueno, de 4. 5. Entonces me van a salir los 5 elementos del 0 al 4. Ahora, en este también se vale, por ejemplo, decirle dónde quiero que empiece. O sea, por ejemplo, le puedo decir que empiece en el 2 y que termine en el 5. Entonces siempre el primer número te dice exactamente dónde empieza y el segundo te dice hasta dónde termina. O sea, termina uno antes del último platito. Bueno, ¿terminaron de hacer estos? Ya saben, si tienen preguntas, díganme. Si quieren que me vaya más despacio, también díganme. Sí. Bueno, voy a pasar, está bien, les puedo mandar esta presentación. Entonces no se estresen si no están copiando todo. Pero pues vayan a hacer los ejercicios, si no va a estar bien aburrido y no van a poder analizar sus redes. No van a poder saber por qué perdió México frente a Chile. Entonces les va a quedar en la conciencia. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar de las tuplas. Las tuplas se parecen mucho a las listas, pero las declaras, en lugar de con corchetes, las declaras con paréntesis. Y la diferencia fundamental entre una tupla y una lista es que las tuplas son inmutables. Entonces, Python distingue entre las listas y las tuplas, porque las tuplas, una vez que las creaste, ya no puedes modificarles los elementos. Por ejemplo, ahí les sugiero que intenten este de aquí. O sea, a ver, vamos a hacer nada más para enfatizar el punto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo f igual a, y en lugar de una lista voy a poner una tupla, por eso estoy usando así paréntesis, entonces pongo 2, 5, ABC. Entonces, si quiero saber quién es algún elemento, utilizo igual los corchetes. Por ejemplo, ¿quién es el primer elemento? Pues pregunto quién es el elemento con el índice 0, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es el 2. Pero si intento modificarlo, que es algo que ahorita les mostré un ejemplo que sí se podía hacer en listas. Por ejemplo, aquí si quiero poner, así que el primer elemento sea 1000, me marca un error y me dice allá abajo que las tuplas no permiten que modifiques los elementos que hay adentro.
Entonces, la diferencia entre una tupla y una lista es eso, que las tuplas no se modifican, entonces pues son inmutables. Entonces su manejo es ligeramente más eficiente que el de las listas, por lo mismo que no puedes modificarlos. Y conceptualmente, o sea, esto no tiene que ver con errores que les vaya a dar Python, pero en general las tuplas son colecciones heterogéneas y las listas son colecciones homogéneas. Pero bueno, eso ya es cuando se pueden programar, entonces eso ahorita no es tan relevante. Lo que sí es relevante es que se acuerden de eso, de que las tuplas son inmutables, porque después vamos a ver que para las redes, en los nodos puedes utilizar cualquier tipo de dato de Python, pero que sea inmutable. Bueno, esto es nada más un detalle sobre las rebanadas que puedes sacar así de una lista, o de una tupla, o de una cadena de texto que se portan igual en el manejo de índices. Entonces, aquí por ejemplo tengo escrito olas, así con ese, porque ese ejemplo no lo hice yo, que no hubiera puesto esa palabra. Pero, bueno, vemos entonces que el primer elemento va a tener índice 0, entonces ahí voy a tener los elementos con índice del 0 al 4, y que se vale los índices negativos, que es lo que les comentaba. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esa palabra, ay, bueno, ya lo regué, a ver, espérenme. Entonces, por ejemplo, tengo que es igual a olas. Y entonces, si pongo ese así, esto me va a devolver la letra L. Y lo que sí se vale para manipular las listas es que, bueno, yo puedo indicar tres variables dentro de mis corchetes cuando estoy tratando de extraer así una sublista. Entonces, por ejemplo, puedo poner, bueno, siempre utilizando corchetes. Dentro de los corchetes puedo indicar tres cosas. Puedo indicar a partir de qué índice me interesa, puedo indicar hasta cuál índice me interesa, sabiendo que se va a detener uno antes del que le indique, y puedo indicar también el tamaño del paso. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, a ver, ese era olas de aquí. Si pongo 2 y 2 puntos, le estoy diciendo que quiero que empiece en el índice 2, que en este caso, ¿qué letra sería? La L, ajá. Entonces va a empezar de la L y, bueno, por ejemplo, le puedo decir hasta cuál. Por ejemplo, hasta el 4. Entonces, si le doy ahí un enter, ¿qué substring me va a salir en la pantalla? Me va a salir la, o sea, va a empezar en el número 2 y se va a detener uno antes del 4. Entonces, como quien dice, me va a dar los elementos que tienen índice 2 y 3. ¿Sí? Si no le indico hasta dónde, pues le estoy diciendo que quiero todos a partir del 2. Entonces, por ejemplo, ahí me aparecería un las. Entonces, a ver, si quieren hagan estos experimentitos que están en la presentación y vayan viendo qué es lo que pasa con esto del texto. Y de nuevo, si tienen preguntas o si algo no les salió, si están atorados, pues nada, levanten la mano y vemos si puedo ir yo o si puede ir alguien que ya programé el Python.
Bueno, ¿terminaron de hacer esto? Avisen, muchachos. A ver, bueno. Entonces, a ver, otro tipo de datos que vamos a tener y que también es muy importante para lo que vamos a hacer hoy, porque vamos a ver que los grafos en esta biblioteca NetworkX están implementados como si fueran un diccionario. Entonces, en Python tenemos estos diccionarios. Para declararlos voy a usar llaves. Y en los diccionarios lo que tengo es esta asociación entre el valor que quiero guardar y una llave. Entonces, bueno, pues en Python se pone primero la llave y luego el formato pues es un 2 puntos y luego el valor que quieres asociar con esa llave. Pues la idea de un diccionario es que después cuando quiero recuperar el valor lo puedo hacer mediante la llave que le asigné. La llave puede ser cualquier objeto que sea inmutable. Entonces de llaves puedo utilizar cadenas de texto, puedo utilizar números, puedo utilizar tuplas, puedo utilizar incluso funciones, puedo utilizar archivos, o sea, cualquiera de los tipos de datos que Python maneja así como inmutables, los puedo utilizar en una llave. Entonces, pues, bueno, si quieren este ejemplo sí lo voy haciendo para irles diciendo qué onda. Ahí. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a poner nada más porque no da, okay. Ahora, entonces, aquí con los diccionarios la idea es que voy a tener un conjunto de valores que están almacenados, pero para manipularlos ya no me voy a fijar en el índice como lo hacía en el caso de las listas o de las tuplas. En este caso, en el caso de un diccionario, si yo quisiera recuperar, por ejemplo, ese número 38, pues tengo que poner el nombre de mi variable, pongo también los corchetes, que son así para acceder a algo, pero en lugar de decir un índice, lo que voy a decir es la palabra clave, la llave que le asocié a ese número. Por ejemplo, en este caso, si pongo for, pues me va a aparecer el 38 que dejé asociado con eso. ¿Sí? Entonces, pues son arreglos, pero les puedo asociar estos valores de llaves. Ahora, pues también aquí todo es dinámico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar una entrada a mi diccionario, pues puedo agregar una, por ejemplo, que diga Sonora. Y pongo aquí un nuevo valor y si pregunto quién es ese diccionario, lo que veo es que tengo todo lo que ya tenía más esta nueva entrada que acabo de declarar. ¿Sí? Ya tengo ahora 4 entradas en el diccionario. Ahora, si yo quisiera ver qué llaves tengo asociadas con mi diccionario, pues entonces pongo el nombre del diccionario, en este caso es muni.llaves, X, y entonces lo que me da es una lista, y en esa lista ya lo que tengo son todas las llaves que utilicé en mi diccionario. Puedo preguntar también por los valores, y pues lo que me va a dar son los valores que tengo en ese diccionario, también ya en forma de lista. Y si quiero borrar alguna entrada de mi diccionario, pues eso es con D, por ejemplo, Muni. Voy a borrar ahora, entonces ya si pregunto ahí ahora quién es el diccionario, ya otra vez tengo solamente 3 entradas que son así, Coahuila, Oaxaca y Sonora. ¿Cómo se agrega? Pues la agregas así, declarando, por ejemplo, vamos a poner que Muni, no sé, entrada 9 igual a, no sé, 1000, no sé. Entonces ya con eso, cuando pregunto otra vez el estado de mi diccionario, pues ya tengo esa entrada nueva con ese valor. ¿Sí?
Bueno, ¿tienen alguna pregunta de los diccionarios? En general no, de hecho los diccionarios son un tipo de dato que no está ordenado, entonces no puedes confiar, o sea, las entradas que vas poniendo en tu diccionario no van a aparecer en el orden en que las pusiste, entonces no es algo ordenado, las ordenan diferente, no necesariamente alfabéticamente tampoco. ¿Cuál? ¿Esa que dice 59? Ande, entonces lo que hice con esa fue borrar la entrada que tenía asociada con Baja California. Entonces es lo mismo que hice aquí en la línea 56, le puse D, municipio BC, y entonces ya no aparece. Cuando le vuelvo a preguntar quién es el diccionario, en la línea 57, ya me dice que nada más está en Coahuila, Oaxaca y Sonora, pero ya borró a Baja California. Puedo ordenar las listas, pero los diccionarios no son ordenados, entonces no le puedo poner sort mi diccionario, no, en general no son ordenados. Ahora hay una biblioteca que si le importas te deja tener diccionarios ordenados, pero los diccionarios así por default, pues no. Bueno, si no tienen preguntas, ¿verdad? Voy a confiar en ustedes, voy a confiar en que si tienen preguntas me la van a detener. Y bueno, me voy a saltar esto de 4 formas de crear un diccionario, pero hay 4 formas de crearlo. Doctora, ¿Sí? ¿qué complejidad de búsqueda tiene el diccionario? ¿Qué complejidad? Pues es una tabla, básicamente es como una tabla hash, entonces con la llave accede al elemento. Y ya. Bueno, esto tampoco lo vamos a hacer. Esto podríamos hacerlo. Bueno, a lo mejor esto sí conviene que lo hagamos. Entonces, miren, ya si voy a tener un conjunto de instrucciones en Python que quiero ejecutar, o sea, si quiero crear un script, lo que voy a hacer es abrir mi editor de texto, espero que tengan alguno, un blog de notas o lo que tengan. Y entonces, pues aquí pueden ir poniendo instrucciones así de lo que quieren que pase. Por ejemplo, puedo decir así que A es igual a 1 más 5, no sé, cualquier cosa. Bueno, y quiero mostrar eso, por ejemplo, en la pantalla. Bueno, después voy a dividir. Entonces, B va a ser igual a entre 3.0. Y luego quiero imprimir ese resultado con la instrucción print. Bueno, si quiero mostrarlo en la pantalla es con print y entre paréntesis especifican lo que quiero mostrar. Por ejemplo, en este caso quiero mostrar ese resultado. Entonces lo que voy a hacer es salvar mi documento con la extensión py. Por ejemplo, este se va a hacer un ejemplo saltillo.py. Y aquí creo que debería subir el letra, Bueno, y entonces ya que tengo mi ejemplo saltillo.py, obviamente pueden poner cualquier nombre a su archivo, .py, y entonces si están trabajando en ePython, lo que voy a hacer para que se ejecuten todas esas instrucciones que puse en mi script es nada más poner run y el nombre de mi programa, que en este caso era ejemplo saltillo. Y creo que me va a salir un error porque creo que estoy en... no, sí me va a salir 2.0. Entonces al hacer esto pues se ejecutan las instrucciones que puse, o sea, A es este valor que yo había puesto aquí, el 1 más 5, y B es el resultado de dividir A entre 3. Lo voy a guardar donde quieran, pero luego cuando estén en la terminal pues tienen que asegurarse que está en el mismo directorio o que se especifique toda la ruta de respuesta. Por ejemplo, ahí yo guardé el mío ahí en el home, por eso no tuve que cambiar de terminal. Ahora, si están trabajando en Python, pues para cambiarse de directorio funciona el CD, cámbiense o especifique toda la ruta de respuesta.
abajo el resultado y primero no la número. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo van? Si ya tienes su primer script, ¿tuvieron algún problema? ¿Sí? ¿Te marca un error cuando pones error? Te tienes que cambiar de directorio. Si guardaste el mismo. ¿Estás trabajando en Python? Ah, bueno, para Python no se le pone run, se le pone Excel file y entre paréntesis el nombre de tu archivo. Si estás en el mismo. No me acuerdo. Bueno, es que creo que están copiando esto en algún lugar, pero aquí cuando le puse error y puse archivo, al último pero abajo, cuando le puse el volante. ¿Ya terminaron o cómo va? ¿Sí? Ajá. Para poderlo guardar, bueno, para poderlo poner, ¿en dónde lo deberíamos de haberlo guardado? Pues el archivo .py donde quieran. El chiste es que cuando lo quieres ejecutar, si no estás en el mismo directorio donde lo guardaste, o te cambias de directorio, o en lugar de poner solo el nombre del archivo, pones toda la ruta a tu archivo. C, /, diagonal, alumnos, mis documentos, lo que sea. A ver, pregúntenle si no, miren, Carlos nos puede ayudar. Carlos, ayúdales. Bueno, los demás terminaron, si les salió, no les salió, no se puede. De acá, de este lado ya no se acabaron. Wow, bueno, después se hacen otros suerte. Ustedes, pónganse. Bueno, pónganse a practicar la salida, pero a ver,
El archivo que editas de cualquier editor. Y además instalaron solamente Python, entonces de todas formas no van a poder graficar. Oigan, les tengo una noticia. Si solo instalaron Python, pues de todas formas tampoco van a poder graficar ni hacer las otras cosas. O sea, si están trabajando en Windows, pues sí tienen que instalar las bibliotecas, que es lo que les decía. No sé cómo sería para instalar bibliotecas individuales en Windows, o tenían que instalar ya el paquete que viene Python y todas las demás cosas. Entonces generalmente trae ya la biblioteca que es para graficar y para todo lo demás. Si los hace sentir mejor, de todas formas no nos va a dar tiempo de llegar a la parte interesante de redes. Pero mientras sí vamos a hacer cosas. Entonces, si están trabajando sin nada más instalar un Python, pues entonces ¿por qué no se cambian con alguien que sí tenga instalado? Miren, por ejemplo, aquí hay tres chavos, ¿por qué no se alternan? Y entonces, por ejemplo, ustedes siguen por acá, ¿eh? Porque ustedes sí tienen ni Python, ¿no? Ah, no tienen, qué barbaridad. Es un engaño. Entonces, ¿qué están haciendo? Yo pensé que estaban muy emocionados con la... Bueno, voy avanzando un poco. Lo siento. A ver, cosas obligatorias que les tengo que decir cuando se trata de Python, aunque creo que tampoco vamos a hacer así cosas complicadas ya en lo que queda de tiempo, pero se utilizan, o sea, para Python, lo que es muy importante son los espacios, porque es la forma que tiene de delimitar los bloques de código que se van a ejecutar. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, en C o en C++, pues tienen, por ejemplo, las llaves que les dicen dónde acaba el bloque de código asociado con un if, o con un while, o con un for, ¿sí? O si están trabajando, por ejemplo, en MATLAB, ¿sí? Se acuerdan que le ponen un if y luego abajo tienen que poner la palabra end para decir dónde se acaba su código. En Python, lo que va a mostrar dónde empieza y dónde termina un bloque de código es el espacio que ustedes dejan al principio de sus líneas de código. Entonces, con un espacio que dejen al inicio ya se entiende como que es un bloque de código que pertenece a algo. Pero la convención, así para programadores, es que deben dejar 4 espacios al inicio de una línea para ir marcando los bloquecitos de código. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un if, que bueno, voy a suponer que ya están familiarizados algo con la programación, pero tengo el if, tengo al lado una condición que me devuelve así una variable booleana, tengo el 2 puntos, esa sí es parte de la sintaxis de Python, y si se fijan, para mostrar así dónde termina mi condición, así que bueno, mi bloque de código asociado con el if o con el if, lo que tengo son espacios. Entonces esa es la forma en Python para decirle dónde empiezan, dónde terminan las cosas. Entonces su código va apareciendo así, según el código. Entonces lo mismo para el while y lo mismo para el for, lo que se hace pues es ir dejando espacios. Bueno, me voy a explicar un poco esto, a ver si alcanzamos a llegar, aunque sea un poco a lo de las redes.
A ver, a lo mejor solo me interesa contarles esto sobre listas. A ver, esto creo que sí lo podemos usar en un ejercicio más adelante. Si quieren, después organizamos un curso que sea solamente de Python y que sea un aula de cómputo y así. Entonces, a ver, bueno, algo sobre las listas que tiene Python. Python tiene esta característica que no tienen otros lenguajes de programación. Tiene la opción de que crees listas utilizando la descripción de la lista que quieres. Estas se llaman listas de comprensión. Y entonces es lo mismo que en matemáticas. Así, cuando tú tienes un conjunto, puedes enumerar los elementos así de tu conjunto, o puedes dar la descripción de los elementos en tu conjunto. Por ejemplo, todos los números de la forma 2k más 1, tal que k está entre 0 y 6. Entonces, por ejemplo, ese tipo de descripción se vale hacerla en Python y es muy útil. De hecho, siempre que tienen la opción de crear una lista utilizando una lista de comprensión, eso es más rápido que si lo hicieran, por ejemplo, con un for. Entonces, pues aquí pueden ver en la pantalla, déjenme ver si lo puedo subrayar, ahí no puedo, pero ahí la segunda definición de la lista L1, fíjense que se parece mucho a dar la descripción del conjunto que quieres. Y lo que estoy diciendo es que esa lista L1 va a ser todos los elementos que son 2 por k más 1 para una k que esté en un range de 7. Entonces range, ya se habían dado cuenta hace rato que lo que hace es generar elementos de, a ver, ¿de dónde me generaría? De 0 a 6. Entonces lo que va a hacer ahí es que va a considerar la k con todos los valores de 0 a 6 y para cada uno de esos valores va a aplicar así la descripción, el comando que puse ya al principio, 2 por k más 1, y todos los resultados, todos esos valores que resulten, los va a guardar en esa lista L1. Entonces, de esa forma, estoy creando así una lista de comprensión. Todas las listas de comprensión son muy útiles porque te dejan tener incluso alguna condición, como ahí en el último renglón que les estoy mostrando. Entonces, te deja crear esa lista y agregarle un filtro al final para saber con qué elementos. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué estaría haciendo en el último renglón de esta diapositiva? ¿Qué estaría haciendo? Solo los valores de cada par. Solo los pares, exacto. Entonces, estoy guardando en esa lista todos los números enteros de 0 a 13, pero solamente los pares. Ajá. Entonces, así funcionan las listas de comprensión. Y eso se los digo porque creo que sí lo vamos a usar para graficar ahorita. Bueno, pues Python tiene un montón de formas en que puedes ordenar una lista, o sea, la puedes ordenar así con un cursor, pero también puedes indicarle una función respecto a la cual quieres que ordene tu lista, que creo que esto tampoco es relevante para lo que vamos a hacer, pero bueno, vamos a hacer una gráfica. Sí, instalaron un NumPy y Matplotlib. ¿Qué les parece? ¿Alguien instaló un NumPy y Matplotlib? ¿Más o menos? Sí, ¿hacemos una gráfica? A ver, ¿qué tal? Bueno, por lo menos que la vean. A ver, ¿alguno de ustedes ha graficado en MATLAB? Ah, bueno, pues en Python es igual. Entonces ya no tengo nada que explicar. Entonces, siguiente tema. A ver, bueno, pues miren, para graficar en Python, pues vamos a necesitar dos cosas. A ver que bueno, vamos a necesitar tres. La primera es que esté instalado las bibliotecas para graficar. La segunda, bueno, ¿qué bibliotecas voy a necesitar para graficar? Pues generalmente NumPy. NumPy es esta biblioteca que te permite hacer es la biblioteca que se utiliza para hacer cómputo científico. Entonces, dentro de NumPy, pues ya puedes declarar arreglos que sí sean vectores, o puedes trabajar con matrices, hay muchas operaciones definidas, hay muchos algoritmos, por ejemplo, de álgebra lineal que ya están asociados, si quieres sacarlos en vectores, o si quieres sacar factorizaciones, pues ya vienen todas estas cosas implementadas. Esa biblioteca es NumPy. Entonces, aquí voy a necesitar NumPy para hacer mis gráficas complicadas. Y por si me da flojera estar escribiendo NumPy todas las veces, pues yo lo voy a importar como si fuera NP. Pero eso es básicamente por floja, o sea, le pueden poner import NumPy y también va a funcionar. La biblioteca que me deja graficar es esta, matplotlib.pyplot. Y de nuevo, como el nombre está muy largo, lo voy a importar como PLT. NP es el alias, el nombre que yo le voy a dar a mi biblioteca. Entonces, siempre que quiero usar una función de la biblioteca, en lugar de estar escribiendo numpy.sdd, escribo np.sdd. Entonces, lo mismo, cuando grafique, en lugar de estar escribiendo matplotlib.pyplot.plot, voy a ponerle plt.plot.
Entonces para eso me sirve ese nombre que estoy asociando con la biblioteca. Bueno, entonces me decían que algunos de ustedes ya han graficado en MATLAB. Entonces, pues la verdad es que es igualito en Python. O sea, lo que necesitas para graficar van a ser dos vectores que sean del mismo tamaño y en uno asume que tienes las coordenadas en X, en el segundo tienes las coordenadas en Y, y lo que va a hacer es asociar los valores de estos dos vectores para graficar los puntos, así literal, los puntos. O la línea, si tú le especificas los puntos, si le especificas algún marcador, y con líneas, si no especificas nada. Entonces, por ejemplo, aquí, si quiero graficar X cuadrada, lo primero que necesito es así mi dominio. Entonces, para eso pues voy a poner un vector, que sería ya un vector, y lo creo con arrange, que se porta igualito que el range, pero sí te deja que haya elementos intermedios. Por ejemplo, ahí sí le digo que quiero elementos del menos 1 al 1. Ya tengo una regla. De hecho, aquí en un byte está también el list space, o sea, se manejaban así MATLAB, pues aquí tienen ya ese vector de menos 1 a 1 con 100 valores por default. Me borro la pantalla y me sirve como problemas. Para cada uno de estos valores puedo calcular el cuadrado y eso lo hago así como x al cuadrado. Lo que sucede es que agarra cada elemento de mi vector y lo eleva al cuadrado. Esta es una operación así que hace elemento a elemento. Es como si en MATLAB pusieran un punto elevado al cuadrado. Y para graficar, pues igual que en MATLAB pongo nada más plot x, y. Ahora, si se fijan, ahí no pasa nada. Se supone que ya está la gráfica, pero para verla tengo que poner esta instrucción que es dlt.show. Con eso ya deberían de ver su. Bueno, escuchen, wow, voy a suponer que es no está quedando la biblioteca por parte, quizá. ¿No le está dando? ¿Sí le está dando? No parece. Punto página. Bueno, no, porque si van a instalar eso, ya lo van a hacer. Ya ves. A ver, ya se pone el veo perfecto porque antes se va a hacer Sí. Bueno, entonces de nuevo, si ya han trabajado así en MATLAB, pues funciona así todo lo mismo. O sea, para poner las etiquetas en los XX, en el Y, los títulos, todo eso, son básicamente el mismo comando. O sea, para poner un título, por ejemplo, pues grafican, ponen el título. Pues ya les debe aparecer. ¿Qué? Entonces digo, si ya sabían graficar en MATLAB, si no, pues si no, de que no sé. Lo último, ajá, o sea, como que pones todo el conjunto de instrucciones que quieres y con el show pues te pasa eso.
Si quieres ir agregando las características como en anda, pues si no cierro la gráfica puedo irle poniendo la malla o quitándosela o ese tipo de cosas, puedes ponerle aquí dlt.ion. Entonces eso es el modo interactivo. Entonces, por ejemplo, a la hora que hago mi gráfica, aparece inmediatamente y ya a esa misma gráfica puedo ir agregando cosas. Por ejemplo, dlt. La etiqueta en el eje X. ¿Cómo quieren que se llame? Que se llame caso. Pues aparece ahí la etiqueta en el eje X. Ya. Porque aquí hay un gato. Entonces, bueno, no sé qué hacer porque la mitad no estaba haciendo nada y la otra mitad ya se aburrió. Entonces, a ver, vamos a hacer una red nada más, por decir que hicimos una red. Y entonces, bueno, les voy a hablar de la biblioteca Network X. La biblioteca Network X, pues esta ya les estoy platicando para qué servía. Sirve para manipular y para crear así tus grafos, tus redes. Y la verdad sí está súper padre porque tiene estructuras de datos. O sea, lo que hace es que maneja con diccionarios toda la información que quieras asociar a tu red. Entonces pues es súper flexible porque te deja, por ejemplo, que de nodos tengas cualquier tipo de identificador. Pueden ser letras, pueden ser números, o les decía que puede ser cualquier objeto que sea inmutable. Entonces incluso si a cada nodo quieres asociarle una función o quieres asociarle, no sé, como cosas más complicadas, se vale que lo hagas. Entonces, de esta forma, en tu red puedes tener un montón de información asociada con cada vértice y asociada con cada arista. Entonces, pues es muy flexible. Ahora, los objetos de esta biblioteca, que se llaman así graph, pues ya se les dije que utilizan diccionarios y pues además ya tiene un montón de algoritmos y de funciones que están implementadas y que te dejan hacer muy fácil toda la parte de visualización y la parte también del análisis. Por ejemplo, las medidas de centralidad, así que les estaba platicando ayer. A ver, un cuestionario de puro modo. ¿Se acuerdan qué medidas de centralidad les había dicho ayer? Ah, muy bien, sí se acuerdan. Entonces ayer les dije 3, a ver, ¿se acuerdan cuáles eran? El grado, que era lo más fácil. La betweenness, que era cuántos de los caminos más cortos pasan por un vértice. Y la otra que les dije, que era el ejemplo del número de Kevin Bacon. Esa se llamaba de cercanía. Y entonces ahí lo que haces es que cuentas, con ese índice, lo que cuentas es qué tan cerca está un nodo de todos los demás. El que esté más cerca de todos, ese sería el más importante. Entonces todas estas medidas de centralidad, por ejemplo, pues ya vienen implementadas aquí. Entonces si instalaron esta biblioteca, pues podemos hacer así unos grafitos ya antes de irnos a comer. Y la biblioteca se llama Network X, entonces a ver si alcanzan a leer. Voy haciendo aquí los pasos, ¿no? Entonces, si sí tienen instaladas esta biblioteca, se llama Network X y también la voy a importar como NX para. Y entonces, pues para crear un grafo es súper fácil. O sea, por ejemplo, G igual a NX graph, y ya lo que tengo es un objeto grafo que está vacío. Entonces, a partir de ahí le puedo ir poniendo vértices y le puedo ir poniendo aristas. Entonces, las puedo ir poniendo uno por uno. Por ejemplo, si quiero que agregue un solo nodo y que ese nodo lleve la etiqueta hola. Entonces, cuando yo pregunte quién es G, pues, bueno, ahí me dice nada más que es un objeto, pero puedo ver, por ejemplo, quiénes son los nodos que tengo en mi grafo. Si pongo el nombre del grafo, que en este caso es G.nodos, pues aparecen todos los nodos que tengo en el grafo. Si pongo edges, aristas, lo que veo son todas las aristas que tengo en el grafo, que en este caso pues no tengo ninguna porque tengo un solo nodo.
sí, vamos a graficar. A ver, bueno. Entonces, a ver, déjenme avanzar. Bueno, entonces déjenme algo. Cuando lo borras un nodo, sí, borra el nodo y borra todas las aristas que estén asociadas. Sí. Entonces, bueno, ok. Entonces, bueno, hay algunos nodos, hay algunos grafos importantes que ya vienen definidos aquí en la biblioteca con los que podríamos trabajar si quieren ver así una gráfica bonita. Por ejemplo, si quieren ver, ¿se acuerdan de estos grafos completos? ¿Se acuerdan que era un grafo completo? Que ya dijimos. Que tiene todas las aristas, todos están conectados con todos. Entonces, por ejemplo, aquí, si quiero graficar así un grafo completo, el que tiene 5 vértices, el 5, pues lo puedo declarar así, complete graph, de grafo completo, y le digo de cuántos vértices lo quiero, por ejemplo, de 7. Y para graficar déjenme cierro esto que tenía aquí. El 7 es el número de vértices. O sea, ahí le estoy diciendo que quiero el grafo completo que tiene 7 vértices. Entonces lo que voy a ver son 7 vértices y todos van a estar conectados con todos. Entonces, pues por ejemplo ahí le debía haber puesto otro nombre, pero ya le puse K5. Entonces si lo quiero graficar, pues en esta misma biblioteca está la función de dibujar, el draw. Y le digo que quiero graficar ese. Aparece ahí graficando. Si ustedes no tienen activado el modo interactivo, entonces le van a tener que poner ahí un plt.show para que les enseñe la gráfica. Entonces ahí ya tengo el grafo que tiene 7 vértices, todos conectados contra todos. Ese ya viene definido ahí. Si pregunto ahí, por ejemplo, quiénes son los nodos de este K5, pues les asignó un nombre por default, entonces puso todos los números así del 0 al 6. Si pregunto quiénes son las aristas, ¿qué es lo que debería de ver? Todas las parejas, ajá. Entonces pues están ahí todas las parejas porque todos están conectados con todos. Ahora si se fijan, ese dibujito que me salió está un poco random, o sea, no me acomodó los vértices bonitos. Entonces si yo quiero, le puedo decir que no solo me dibuje la red, sino que me la dibuje de diferente manera. O sea, por ejemplo, si le doy draw circular, lo que hace es que va a acomodar todos los vértices de mi grafo en un círculo. Y entonces pues eso me puede servir para ver mejor la estructura del grafo. ¿Sí? Entonces del mismo modo les decía que Python es así súper flexible. O sea, por ejemplo, si por alguna razón ustedes quieren ver su red dibujada diferente, incluso pueden especificar la posición así XY en donde quieren que aparezca cada vértice. Entonces existe la forma de pasarle toda esa información en forma de un diccionario y entonces especificas exactamente dónde quieres que esté cada vértice. Si no sabes exactamente dónde quieres que esté, pues ya trae predefinidos algunos formatos como en el que te acomoda todos los vértices en un círculo, o tiene algunos otros que son facilitan, por ejemplo, la detección de comunidades. ¿Sí? Ay, a ver. Bueno, si quisieran salvar su gráfica, pues también está súper fácil, porque ya que la dibujaron, pues es nada más PLT, salvar la figura, save bit y el nombre con el que quieren guardar su gráfica. Sí, allá atrás tienen una pregunta. Sí, acá. A ver, ¿es joven? Bueno, entonces eso es para graficarlos. Si quieren poner así un grafo pesado, por ejemplo, si quisieran este grafo de aquí, a ver, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a suponer que tengo otro grafo que es un grafo pesado, entonces le voy a poner G pesado. Entonces creo mi grafo y entonces voy agregando mis aristas. Entonces, pues como pueden ver está súper fácil porque en lugar de decirles solo de dónde quiero las aristas,
pues solamente le digo adicionalmente cuánto quiero que valga el peso de la lista. Y bueno, pues a la hora de representarlo, o sea, cuando lo quiero graficar, pues tengo varias opciones. Por ejemplo, si estoy trabajando con un grafo pesado, a lo mejor me interesa que aparezca el peso como una etiquetita así arriba de la arista. Entonces, en ese caso, pues hay una forma de indicárselo. O la opción que me gusta, que es la que había sugerido para los grafos estos del fútbol, pues es que guardáramos todos esos pesos en una lista y que el ancho de cada lista cuando va a graficar dependa del peso que tiene asociado a la lista. Entonces, de esa forma, nada más viendo el grafo te das cuenta cuál de las aristas era más pesada que la otra. Entonces, para hacer eso, si se fijan aquí lo que sugiero, como si ya declararon su grafo, es crear con una lista de comprensión. Pues estoy diciendo que del grafo pesado, para cada pareja V de aristas, se fije en el peso. Que eso lo haga para todos los U y Ds que están en las aristas. Bueno, aquí hice algo que está mal, que me faltó ahí, para U y B que están en el grafo. Entonces ahí se preguntó quién es W, ya lo que hizo fue recorrer todas las aristas del grafo y ir guardando en esta lista los pesos nada más. Entonces eso lo hice pues con este tipo de listas de comprensión que tiene Python. Entonces a la hora de dibujar, pues puedo poner nada más que quiero que dibuje el grafo pesado y que de ancho de las aristas utilice los pesos, por ejemplo. Lo que aquí debería de ver, bueno, es que no por el anterior, pero lo que debería de ver es que está efectivamente más gruesa. Bueno, no sé si ahí se alcanza a ver por el proyector, pero lo que deberían de ver es así una lista súper delgadita, la que tiene peso, por ejemplo, 0.01, y la lista que tiene peso 2.2 aparece súper gruesa. Entonces así visualmente puedo ver así, puedo condensar así la información. Sí, y le puedo poner las etiquetas ahí, puedo poner, o si es un grafo dirigido, pues también existe la forma de representarlo con flechas o... Sí. Bueno, dejo esta, a ver si los que tienen instalado ya les sale ese grafo pesado. Avísenme si ya les salió. Que quieras, por ejemplo, aquí me voy a cambiar de posteo, que ya me decidí, si no, no, todavía no, si no, entonces hagas aquí.
Introducción, pues, con la primera muestra. Pero si hace pasar el por ejemplo, cuando estás poniendo un while o cuando estás haciendo algo así, o sea, se hicieron unos y los reconozco. Bueno, a ver, esto se los platico nada más. Miren, ya que tienen así su grafo, le pueden asociar atributos a todo. Por ejemplo, aquí no se me ocurrió un grupo de personas, así que utilicé los de la serie de Friends, ¿no? Pero vamos a suponer que ustedes ya tienen así un grafo social y a cada actor, a cada vértice le quieren asociar información. O sea, en las aristas, pues ya habíamos visto que se le puede poner peso, pero es más allá que eso. O sea, como lo que hace es asociarle diccionarios a las vértices y a las aristas, pueden poner un montón de información. Por ejemplo, aquí ya después de que definí mis personajes, o sea, puedo agregarles el campo de empleo o puedo agregarles todos los campos que quiera, y lo que voy a hacer es tener un montón de entradas de un diccionario asociados con el vértice o con la arista respectivamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí cuando le pongo que Mónica es un chef, pues ahí estoy asociando un campo de un diccionario con los vértices. Cuando abajo le pongo que dos personajes tienen confianza de 1.0, ahí estoy asociando ese campo de confianza con una arista. Entonces toda esta información se va quedando guardada en el grafo y eso es lo que hace que los grafos en Python tengan mucha reflexibilidad, porque no solamente tienes guardada la estructura de quién está conectado con quién, sino además con cada elemento de tu red puedes tener guardada mucha información. ¿Sí? Entonces es posible que le vayas asociando atributos y ya después pues eso hace que sea más fácil el análisis. Ahora, aquí les había pedido que ejercicio pusieran un grafo pesado que representa la amistad y enemistad entre personajes de algo. Entonces les había preparado un archivo de Juego de Tronos. Entonces, nada más con esto lo que quería enseñar era que si tienen un archivo de texto, así un vil archivo de texto que les describa un grafo, por ejemplo, en este caso, a ver si me veo dónde dejé ese de creo que lo dejé acá. Pero la verdad es que lo estaba haciendo apenas en la mañana, entonces nada más me dio tiempo a ponerle 5. Pero esto era para ilustrar lo fácil que puedes leer un grafo con lengua X. Porque, por ejemplo, si ya tienes este archivo de texto y lo único que hiciste fue poner quién con quién y algún valor asociado, que puede ser no solamente un valor, puede ser toda una cadena de valores que quieras asociar así con esa lista. Entonces, pues miren aquí las instrucciones. O sea, para crear un grafo a partir de eso, lo único que tengo que hacer es poner esta función de la biblioteca que se llama lee una lista de aristas. Y entonces le digo el nombre de mi archivo y si tengo datos adicionales, como en este caso tengo asociado un número, 1 menos 1, pues le digo que eso lo guarde como un peso. Entonces ya nada más diciéndole eso, lo que hace Python es que abre el archivo de texto, interpreta cada línea de tu archivo como si fuera la información de una arista y automáticamente crea los vértices a partir de la información que tienen las aristas. Entonces todo lo que aparezca como un nodo incidente de alguna de las aristas, o sea, en alguno de los renglones, eso lo va guardando como vértices de tu grafo. Entonces pues está muy padre que con una sola línea puedes leer archivos de texto y puedes leer también con funciones similares. Puedes leer grafos que ya aparezcan en el formato oficial de los grafos, el GML, o grafos que ya tengas guardados de otro trabajo, por ejemplo en Python, con esta codificación del Pickle. O puedes leer grafos estos de Payet, que no sé si alguna vez habían oído de eso, supongo que no, pero ese es un software muy popular entre los sociólogos, porque la verdad es que muchos de los papers, si buscan así trabajos de redes, muchos de los papers que están publicados, muchos artículos y muchos libros al respecto, son de personas que se dedican a las ciencias sociales y que están estudiando las redes para hacer otro tipo de estudios. Entonces, todas estas personas trabajan con este software que se llama Payet y entonces también puedes jalar objetos desde Python, de esta biblioteca. O objetos que tienen asociada información espacial, también es muy fácil. Es de manera muy similar a este ejemplo que les puse aquí, es con una línea, lees el grafo y ya queda guardado como un objeto. Entonces, para que vieran qué fácil estaba. Y pues lo último era esto, decirles de la documentación, o sea, cualquier cosa que si les interesa y que están trabajando con grafos, pues lo que pueden hacer es ir a la documentación de nuevos X y van a ver que vienen un montón de ejemplos, viene incluso una galería de cosas que puedes hacer con los grafos, de representaciones gráficas, ¿no?, de tus redes. Y bueno, esta es nada más de las representaciones gráficas, o sea, esa es la galería que viene asociada con la función, la de draw. Pero si se meten ahí, si se echan un clavado en la documentación,
van a ver que hay un montón de funciones implementadas. Lo que les decía, como del between centrality, viene así como grafo.between centrality y te devuelve la centralidad de todos los vértices de tu grafo. Entonces, hacer un análisis como el que queríamos del fútbol pues, está súper rápido. Ahora, bueno, esto era de lo de Python. Bueno, ya me quedé de carpeta. Cierro muchas cosas. Porque mismo lo puse acá. Bueno, para terminar, porque ya voy a terminar. Déjenme buscar la otra presentación. Bueno, esta es donde les está explicando lo de fútbol que íbamos a hacer. Esto es para explicarles el baseline. Bueno, me voy a saltar hasta las conclusiones. Entonces, lo primero que quiero hacer, o aguanten que les explique otra cosa todavía. Ya me rendí más o menos de Python, porque si está bien aburrido, los estoy viendo así que nada más están viendo lo que hago en la pantalla, así que no tiene chiste. Entonces, lo primero, pues a lo mejor también ofrecerles una disculpa, porque cuando dije que iba a dar un curso de Python, supuse que iba a haber un aula de cómputo y nadie me corrigió. Entonces, pues eso está muy mal, pero espero que en algún otro evento donde sí haya un salón con computadoras, con el software instalado, podamos ir haciendo los ejercicios. Porque la verdad es que, no sé, en 2 horas con el software instalado se pueden hacer un montón de cosas para que vayan viendo cómo se analizan las redes, cómo en algunos ejemplos puedes incluso identificar así las comunidades muy a ojo, ¿no? Y hay muchos análisis interesantes que puedes hacer asociados. Entonces, pues ya una disculpa por eso, pero lo que espero sí que se lleve de conclusión, pues es que, por ejemplo, este tema de redes, pues es un tema así que ahorita está muy de moda, pero más allá de que esté de moda, pues creo que sí es un tema con mucha riqueza, en donde las matemáticas se pueden conectar con otras áreas de la ciencia. O sea, si investigan un poquito, pues van a ver que hay un montón de matemáticos trabajando con gentes de otras áreas, y esto sí se vuelve como un terreno común. Por eso les decía que era como la piedra de Rosetta, donde te das cuenta que hay problemas similares. Por ejemplo, en el grupo en el que estoy trabajando, alguien nos propuso trabajar en el problema de una red ecológica. Entonces, lo que ellos tienen son observaciones de árboles, así que van recogiendo experimentos. Su trabajo de campo de estos biólogos pues es salir así a la montaña y a los bosques, lo que sea, y entonces van guardando las coordenadas de las diferentes especies de árboles, de encinos en particular, es con lo que están trabajando, que hay. Entonces, al final lo que ellos tienen, lo que se les ocurrió es crear este grafo en donde los vértices representan regiones y conectan los vértices si hay especies compartidas entre las regiones. Entonces, lo que ellos quieren hacer a partir de ahí, pues es, por ejemplo, identificar comunidades y tratar de reconstruir la historia biogenética de esos árboles. O sea, ya cuando ves así cómo están distribuidos, ellos tienen una forma como de inferir en qué orden fueron apareciendo, cómo se fueron dando las diferencias. Ahora, lo que está interesante de este ejemplo que les estoy platicando es que más adelante nos invitaron, por ejemplo, al laboratorio de materiales orales, que también está en la UNAM. Es un laboratorio que es importante porque es el primer laboratorio de ciencias sociales que aprueba el CONACYT, y lo que ellos estaban haciendo era recogiendo leyendas a lo largo de toda la región de Michoacán, y luego lo que tenían era en un mapa palabras asociadas con la leyenda y con la ubicación en donde escucharon la leyenda. Entonces, lo que querían hacer era exactamente lo mismo que quería hacer el ecólogo, solo en la red los vértices y las aristas representaban algo diferente, pero justamente querían ver qué palabras eran compartidas y cómo a partir de la información geográfica y de las palabras compartidas que encontraban en los mitos y leyendas podían reconstruir de dónde venía cada cosa. Entonces, sí, si lo abstraen un poquito, era el mismo problema, o es el mismo problema, solo a lo mejor tienes que tomar en cuenta algunas consideraciones, pero los dos problemas se pueden atacar así con redes y con las mismas herramientas de identificación de comunidades en redes. Porque pues esto que les dije, pues nada más la entrada. O sea, ya que tienes tu red, hay un montón de cosas que le puedes preguntar. O sea, le puedes preguntar, por ejemplo, qué patrones hay. O sea, si ya tuviera yo mis equipos de fútbol, pues puedo ver qué patrones tienen en común los equipos que ganan o los que siempre son un desastre.
o puedo tratar de buscar, por ejemplo, las comunidades, identificar así cuáles son los grupos que hay. Este es un problema que es muy importante. Puedo buscar patrones que luego me dejen caracterizar o representar eso ya en forma de un vector y luego hacer tareas de aprendizaje automático. O sea, puedo hacer un montón de cosas. Entonces, pues como conclusión, nada más quería decirles esto, o sea, que por ejemplo, esto del Big Data, más allá de estar de moda y que todo el mundo quiere trabajar en eso, que no sepan bien qué es, o no sepamos bien qué es, pues eso sí no creo que sea nada más una moda, y yo creo que nadie lo puede creer sinceramente si ven la cantidad ridícula de información que estamos generando todos los días. O sea, ya aquí no incluí algunas gráficas, que siempre incluyo, pero por ejemplo, en estimaciones de IBM, o sea, decía que el 90% de la información con la que disponemos actualmente se generó en los últimos 2 años. Entonces, no es que cada año estemos generando la misma cantidad de información, es que estamos así ante una explosión y cada vez hay más, es más barato que vayamos guardando las cosas o que vayamos generando este tipo de datos. Entonces sí creo que esta parte de analizar los datos no es una moda pasajera. O sea, sí creo que vamos a tener que estar desarrollando herramientas computacionales y también, sobre todo, para modelar y para analizar así todos estos datos que tenemos. Entonces, pues si son matemáticos y les interesa hacer matemáticas aplicadas, sí se me hace muy importante que se den un clavadito en la parte de programación, porque para analizar todo este tipo de datos, pues no va a estar nada más con hacer los modelos, tienen que saber un poquito de la parte de algoritmos. Y bueno, lo último era, por ejemplo, esta frase de este señor que es Ray Kurzweil. Este señor está medio loco, pero no tan loco, en realidad es el jefe de investigación de toda la empresa, así de Google. Entonces es una persona que, bueno, la verdad, él es futurólogo. Entonces, a partir de las cosas que ve que hay ya en la tecnología, pues trata de hacer predicciones de lo que va a haber en 10 años o 20 años. O sea, no tiene nada que ver con leer la mano ni nada de eso. O sea, lo que hace es fijarse en los avances tecnológicos que hay y tratar de predecir. Entonces, por ejemplo, en una entrevista lo que él estaba diciendo es que ahora que estamos en este mundo dominado por Google, donde ya, no sé, se han fijado lo que hacen en su celular, o sea, que ya les sugiere rutas dependiendo de lo que hacen en ese día, o les sugiere compras así muy específicas, o adivinan lo que están buscando, les avisa quién está cerca, hace un montón de cosas así. Entonces, lo que él dice es que incluso en este tiempo los humanos todavía somos mejores que las máquinas, pero la distinción que hace es que las máquinas dicen que son para dar respuestas y los humanos son para hacer preguntas. Entonces, pues eso me parece muy importante. Entonces, si se llevan algo así del curso, pues ojalá que se lleven esta idea que tiene que ver con redes y que traten de buscar redes en todo lo que están haciendo. Hay redes que son muy obvias, pues por ejemplo, lo que les decía ayer, si algunas de transporte o las moléculas o el cerebro, te imaginas muy fácilmente cómo está la red. Pero hay más redes o hay más problemas que se pueden modelar con esto. Entonces, no sé, a lo largo del día, por ejemplo, hoy hagan el ejercicio de pensar cómo modelarían con una red diferentes cosas. O sea, los amigos que tienen, o los productos que compran, o no sé, hay un montón de problemas que se pueden hacer, o que se pueden responder, o se pueden analizar con redes. Entonces, en todas estas preguntas, pues hay que ver qué cosas se conectan y de qué forma se conectan, ¿no? Entonces, pues sí, mi conclusión era que los grafos me parecen particularmente importantes porque representan esta herramienta para cuestionar los datos en muchos dominios y que te sirven para hacer precisamente lo que decía este señor, o sea, te sirve para hacer buenas preguntas. Ya después de que tienes la buena pregunta, no quiere decir que sí vas a tener la respuesta. Los algoritmos para grafos son muy complicados, pero yo creo que se puede empezar por ahí, para hacer buenas preguntas. ¿Ok? Bueno, entonces ya los dejo libres para que vayamos a comer. Bueno, si alguien tiene preguntas, me imagino que ya durante el curso le estuvieron preguntando algunas cosas, pero si quieren preguntar algo más. Ajá. Bueno, nada más para más que pregunta. Primero qué. Perdón. Bueno, una era para preguntar si podemos entre dos nodos hacer 2, 3 o más relaciones cuando uno quiera. Sí, o sea, matemáticamente existe, se llaman multigrafos, y en Python, por ejemplo, pues sí, nada más en lugar de declararlo como grafo, le pones multigraph. Y ya te acepta todas las aristas que quieras y cada uno puede tener así su diccionario con información asociada. Y otra era si, como imagen de fondo, si podrías ponerle una imagen de fondo a un grafo que tú hicieras. Sí, también, o sea, eso es en Python, ¿no? Sí, le puedes poner, o sea, parte de los datos que le puedes asociar a cada arista o incluso a cada vértice son imágenes.
Entonces, si las pones del tamaño correcto y las pones con... Sí, o sea, le puedes especificar incluso la posición, entonces eso es lo que se puede, te salen los gráficos muy bonitos. De hecho, sí les recomiendo, si les gustó el tema, si están trabajando con grafos, asómense aquí a la documentación de X y en la galería van a ver un montón de cosas que se pueden hacer y que en realidad no están nada difíciles, como esa de ponerle una imagen a cada vértice. Gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? No es pregunta, insistir en que esta Marisol pudiera subir a la página del evento alguno de los materiales, ¿no? Para seguir. Está bien, se los paso. Va. Pero hacen los ejercicios, me van a hacer captura de pantalla de grafo. Oye, muy bonito tu curso, pero yo creo que necesita una sesión más. Vaya un poquito más. Yo creo que ya, no, o sea, yo sé que sí está difícil, pero yo creo que lo que necesitamos era la computadora. Yo creo que sí hubiéramos alcanzado lo mejor, pero sí también una sesión más, porque si no sabían nada de Python, pues a lo mejor sí se necesitaban al menos 3 horas para pasar por la parte básica y llegar a esta parte de los grafos. Para la parte de los grafos, pues no la podemos ver en profundidad tampoco en 3 horas ni nada de eso, pero lo que estaba padre de la biblioteca es, por ejemplo, bueno, ya no lo vieron, pero uno de los ejemplos era el del club de karate que siempre se usa para analizar grafos, y ese ya también en la biblioteca le pones importa o dame el grafo del club de karate y ya te aparece el grafo. Entonces, 3 horas sí son poco para un curso intensivo, pero sí te deja ver cosas interesantes, claro. Entonces, pero sí, gracias, creo que sí necesitamos más horas. ¿Alguien más? Bueno, le damos las gracias para